¿Qué tranza, Palomilla? Buenas las tengan y mejor las pasen. Bienvenidos a su peda banquetera quincenal, como cada 15 días. Y si ven también el Nadie Nos Preguntó, cada 8 días. Esta semana no. Esta semana no. Esta semana tuvimos problemas. Que en realidad esta semana, técnicos. pues es como. Bueno, no, Nos esta acabamos de semana vacunar. Ya estamos vacunados. Bueno, yo no, pero ahí todavía vamos falta. todos ya. Para cuando salga el episodio ya todos estaremos vacunados. Como siempre, ya se nos adelantó nuestro buen amigo, el siempre me entropeto porque necesito atención constante, el Güero Salcido. Estoy yendo a terapia por eso. Digo que tengo TDA para decir que soy güey. Estrellita. Oigan, ya andan muy pinches con historias ustedes dos, ¿eh? Y a mi lado izquierdo, la persona con mejor buen humor, con más carisma. Con actitud, Con trabajo actitud, equipo, trabajo güey, team equipo. player, güey. Positivo, güey. Vibrando Son del alto. Lalo Pequeño Martínez. Pensé que ibas a presentar a otra persona, Sí, güey. sí. Hola. Lalo vibró alto, Martínez. Lalo me gusta vibrar al alto Martínez. Y bueno, para los que no nos han visto, Rubén, ¿puedes explicar la dinámica de nuestro programa? Pero tú, ¿cómo te llamas, güey? Bueno, yo soy Dan Ogave, me pueden encontrar así en Instagram. Mi nombre real es Daniel García, pero todos me dicen Dan. No de Güey, Monterrey. es que le gusta la... ¿O si eres de Monterrey? Andamos viendo si nos vamos ya para allá. ok, va. ¿Te vas a ir a Monterrey? Vendido. Pues, ¿Y qué vas a hacer allá, güey? Pues casarme con mi prima, güey. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Huevo, güey. Güey, no mames, no duramos ni pinches 30 segundos adentro de este programa. Pero bueno, antes y después de todos los pinches chistes que podamos hacer de los norteños, como saben, en este espacio nos dedicamos a darle a la historia esa revisadita que debiste darle a los 8 dedos de tu mano derecha antes de acosar a tu persona favorita en redes sociales. Vamos a intentar explorar desde nuestra muy inculta, popular, viciada, subjetiva e ignorante visión la fascinante historia de nuestro hermosísimo país. Y para deslizarnos podremos a fantasear lo más coherente que la Lipuz y nuestras pésimas nociones históricas nos lo permitan, sobre lo que pudo haber sucedido si le damos un pequeño giro a nuestra historia. ¿Qué tal? Ya se lo está aprendiendo. O sea, Y ahí vamos, ahí vamos. Ahí va. Mira, yo no entendí ni más de lo que dijo, güey. De repente se va así, habla Pues, como pinche. se llama cabrón. verborrea. El Verborrea. adjetivo correcto es verborrea. Diarrea vocal. Exacto. Sí, sí. Ok. Pero, ¿qué tranza? ¿Cómo han estado? ¿Qué tal? Ya casi somos rusos. Ya todos tenemos la Sputnik. A mí todavía me falta camarata, pero Sí, no, yo no sé qué me falte, güey, pero no mames, o sea, si ya soy así de rojo, güey, si me inyectan esa mierda, Ya cuando no sé, conectas güey, 5G me vas va a a ver. crecer un pinche bigotote así, güey, chingón, Sí, güey, voy a sí, querer empezar a mandar a la gente que me cae mal a un gulag. Sí, bueno, de ahora ya podemos mandarlos a trabajar en el Tren Maya. Es casi lo mismo. Casi lo mismo. O sea, Yucatán y Siberia son igualitos. Claro, güey. Sí. Todo, güey. El clima, la gente, Exacto. güey. así. El Pukchuk también se da allá en Siberia, güey. También hablan igual allá en Siberia. Como panza el de Don Gato, güey. Pero bueno, ya que ¿Tu hemos semana sido qué tal? vacunados. Bien, anduve por ahí por la Roma, ya sabes, tomando carajillos, güey. Soportando a gente insoportable. Soportando a gente. Soportando a orgánicos que huelen sus pedos, güey, porque se sienten más grandes que todos los demás Mira. por ser orgánicos, güey. La única cosa que me duele de la Roma, güey, es ver esa arquitectura porfiriana, güey, desperdiciada en lugares como Varecito, güey. No como el Real Londres, ese pinche bar está. Pero, Pero mira, hablando de eso, pues dando mis tours ahí por la Roma, ya saben, cinéote francés, güey, así de este pedo de soy cosmopolita y viajo por el mundo, me encuentro Pues yo en creo que no hay Europa. lugar más francés que Bellas Artes. De güey, o sea, es que la salsa no se baila en México, güey. La ponen para ya correr a la gente de los antros, güey. Obvio. Así, bueno, rodeado de toda esa gente, güey, de esa bonita fauna urbana que nos da ese lugar tan icónico de la ciudad, güey. Se me ocurrió que, güey, esa época del porfiriato, güey, cómo maman en Facebook y en todas las redes sociales con el porfiriato. puta, güey. O sea, güey, les encanta mamar, güey, de no mames, es que si Porfirio se hubiera quedado, ya seríamos más grandes que Jesús, Lo, güey. lo más triste del conocimiento histórico de nuestro pueblo en redes sociales, güey, son los fanboys. Sí, o sea, güey, realmente... Personas como Rubén. personas como Rubén. No, güey, Exacto. yo no soy fanboy de nadie, güey. Te puedo criticar ¿De a Benito Taibo? Juárez. Bueno, déjamelo en paz. Hasta se le ilumina, Déjamelo güey. en paz. Le ilumina los ojos a este güey. Pero sí, efectivamente, güey. O sea, casarte con una sola idea, pues es lo peor que te puede pasar. Correcto. Por eso, se me ocurre que pues deberíamos, o me gustaría, ver qué pasaría si como dice Batman en la famosa trilogía de Christopher Nolan, güey, ya sabes que o vives lo suficiente siendo, o mueres siendo un héroe, o vives lo suficiente para convertirte en un tirano.
Entonces se me ocurrió que tenemos un personaje histórico que queda como anillo al dedo para la frase. ¿Quién? Pues el ¿Díaz? buen Don Porfirio Díaz. Ah, claro. O sea, Díaz era un cabrón hasta 1880. exacto. Entonces, Hasta que se muere, dices, ¿no? hasta, No, se muere en 1916 hasta donde estoy. hasta donde sabemos. Hasta donde Porque creo. por ahí también hay... Como Jim Morrison, Sí, o sea, sí. es Como una cosa que Elvis, te dan güey. cuando estás en el mismo panteón, güey. O sea, Sí. igual que. O sea, Sí, estás así. enterrado ahí, güey, como que No no le moriste. crees. Ajá. Güey, imagínate qué culero Nunca ser el murió, enterrador regresó de a ahí, güey. casa. Regresó a casa, güey. Imagínate qué culero ser el güey que entierra los cuerpos en Sí, ese sí. cementerio en París. Me pagan güey. por hacer nada ese güey. Exactamente, güey. Vámonos a la verga. Entonces se me ocurrió que, ¿por qué no le damos esa giradita a la historia, güey? Para que Porfirio Díaz no se convierta en el pinche dictador que todos conocemos y que mucha gente defiende. Porque además me encanta, güey, porque todos dicen, no, en aquellos tiempos, güey, era chingón vivir en México. Sí, güey, te morías de una enfermedad como la que estamos sufriendo ahorita, pero a los 5 años. Güey, no mames, güey. Es que es una maravilla, güey, porque todos lo defienden, güey, pero hace exactamente todo lo que critican y. Ay, ya. Entonces, Sí. para esto, evidentemente, para darle este giro a la historia y ver cómo Porfirio Díaz no llega a ser el dictador que conocemos, pues como siempre necesitamos una voz autorizada, una voz intelectual. Dios Historia otra vez, Sí, güey. claro, güey, Dios Historia, güey. Hay que invocar a nuestro buen Dios Historia, güey. Está bueno. ¡Dios Historia! Dios historia. ¡Dios Historia! No tenemos dos historias, nos demandó. ¿Qué? Chinga, ¿cómo que nos demandó? ¿Y por qué nos avisan en vivo, güey? Ah, cabrón. A ver, tú sabes de eso, güey. Ah, cabrón. Ah, cabrón. Esos son estados de cuenta. Güey, güey. ¿Qué pedo con producción? por motivos... Güey, creo que nunca le pagaron, güey. No. Hiciste los depósitos, güey. ¿Qué pedo? Ay, pinche contador balín, güey. Me lleva a la verga, güey. No, ¿qué pasó? Bueno, amigos, Era de UNAM. Oigan. por motivos que me veo impedido A a explicar legalmente, digamos que Dios Historia tomó una nave y regresó a su planeta. Pero producción me está diciendo que nos ha solucionado el problema. Ya tiene la ¿Ah, solución. sí? para nuestro ¿Sí la problema. tiene? Sí. ¿Es tu sobrino, Ramón? Pues cuando iba a la primaria. Ok, está Ok. bien, está bien. Bueno, creo que tiene la misma... Es la misma historia. cosa, güey. O sea, realmente lo usábamos para leer un libro de texto gratuito. Entonces, pues, corre la producción. Yo no va a venir el señor ese de barbón, ¿verdad? Porque luego dice cosas bien extrañas. Está bien. Pero en serio sí me van a dar mis... A ver, en el área económica, Porfirio Díaz buscó atraer inversiones extranjeras, por lo cual ofreció a los empresarios facilidades y ventajas para hacer negocios en México. La minería, la electricidad, el petróleo, la construcción de ferrocarriles y la producción de hilados y... ¡Ya lo vio, maestra! ¡Me está interrumpiendo! Tejidos. Las actividades bancarias y en general las comunicaciones, teléfonos, telégrafos y puertos fueron las principales actividades económicas de la época que trajeron inversiones de empresarios de Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra. Gracias a los inversionistas tanto extranjeras como nacionales se reactivó el comercio, se estimuló el crecimiento de las ciudades, se generó empleo y se impulsó la producción agrícola. Esto permitió que mejoraran las condiciones de vida de la clase media y de los profesionistas. No obstante, los beneficios de la prosperidad no llegaron a los otros sectores de la población, como campesinos, obreros, artesanos, jornaleros, pequeños comerciantes e indígenas. Trueno, 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 trueno. Ya puedo. Señor, no. ¿Por qué les dijo Miss, güey? ¿Dónde grabaron esto, güey? Dejen de grabar niños en primarias, güey. Eso está mal. Y vean a Era la su Justop. exposición. Vean a la Justop. Pero bueno, vamos a cerrar la sección trueno, supongo. Supongo. Güey, ¿te diste cuenta que el niño sonaba como a Cepillín cuando canta las mañanitas, güey? Pues así suenan todos los niños, mamón. Bueno, pero después de... Mira, me cae mejor el morrito. Yo como creo que ese niño va a terminar siendo Dios Historia, güey. Yo creo que sí. Tiene tintes, puede ser un... Mira, gran mientras no historiador. lo agarremos cagando, güey, todo está bien, güey. Güey, no puedes grabar a un niño cagando. Es que yo creo que... ¿Crees que por eso se fue? De eso fue la demanda. No podemos hablar de eso. Dejen ¿verdad? dejen de hablar de Ok. grabar gente Sí, cagando o sí, haciendo sí, no cualquier mames. actividad escatológica.
Yo sabía, güey, que la Pero hechicería mira, nos iba a llevar por un mal camino, güey. Después de esto, bueno, ya escuchamos la voz de la inocencia, la voz de la pulcritud, ya escuchamos La voz de... la voz de Cepillín, De la Secretaría de Educación Pública. la voz de la Secretaría de Educación Pública. Creo que ¿te tocó a ti, Sí, ¿no? yo fui, andaba trabajando, estuve dando el rol ahí por Polanco ¿Mm? y en un mercadito, pues aproveché, ¿no? En lo que me echaba unos taquitos. Que está allá atrás Ahí de la torre un godín. Samsung, ¿no? Se Ese pone mero. chido. Están bien Sí, buenos los ese tacos mero. ahí, sí. Ahí fui a entrevistar a pues, un carnal de Rubén, Un subordinado de godincito. Rubén. Ah, A ver un qué- compañero de trabajo, güey. a ver un qué dice. compañero Compañero de armas. proletario, güey. Sí. Esos proletarios chingones, güey. Pues Un mira, compañero proletario después- consciente de sí mismo. después güey, de que lo escuches, universitario. me dirás si Está es bueno. proletario A o ver, no. vamos a ver. Por favor, con Rogelio. Pues sí, mire, licenciado, en mi opinión en particular y en la de los números que nunca mienten, don Porfirio ha sido el mejor gobernante que tuvimos. Desarrolló condiciones para que tuviéramos crecimiento del Producto Interno Bruto muy sostenido, la verdad, y contuvo en gran medida los efectos devaluatorios de los fenómenos industriales de su época. Tuvo un buen manejo del crédito y, ay, discúlpeme tantito, joven, ya le dije que sin cebolla, por favor, ya le había dicho, ya ve cómo es. Oye, Carmelita, ¿me puedes pasar la de habanero? Gracias. Sí, pues ya ve cómo son estos socialistas de revoltosos, ¿verdad? Luego uno no puede llegar temprano porque ya ve cómo se pone Polanco, uf. Entonces, pues se le levantó el país porque normalmente la gente no entiende de tendencias económicas como uno que se estudió, ¿verdad? Así como ya sabe quién, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a hablar de política aquí. Para ponerlo rápido, hasta recibió una espada del mismísimo Napoleón, imagínense, no era cualquier cosa, Díaz. Pero bueno, yo lo dejo, joven, porque la verdad es que llevo esperando 15 días el cierre de mes y ya por fin se hizo y se están acabando rápido los tacos. Entonces, muchas gracias y un saludo de su amigo Rogelio Godínez, de aquí de Empresas Patito SASB. Muchas gracias, ¿Quién agarró mi servilleta? Ramírez, ¿me pasas los limones, por favor? Gracias. Güey, ¿cuánto tiempo estuviste buscando a alguien que sí se apellidara Godínez? No lo Sí, estuve lo- buscando. ¿Neta fue casual? Sí. Me lleva a la verga, güey. Es que, güey, sí, o sea, Y de hecho, no es, me estaba echando mi último taco y escuché que le dijeron, oye, Godínez. Esto que acabamos de escuchar es culpa de Leo Zuckerman. eso es culpa de un pinche sistema, güey, que te hace aspiracionista, güey. Culpa de Leo Zuckerman. Bueno, pero mira, ese es el pueblo bueno y sabio del que siempre nos habla el gran Tatuani, güey. Ah, su puta madre, güey. Fue como revivir un lunes, güey. Sí, güey. Está cabrón. Fíjate, o sea, ya estamos analizando la fauna urbana de la Ciudad de México, güey, ¿no? O sea, ya está muy cagado, güey, porque sí, o sea, en Polanco y la Roma y todo ese lugarcillo, güey, es donde se convergen todos estos entes, Sí, güey. porque está el güey que te vende los tacos, que fue el que entrevistó en el capítulo de la Revolución. Ajá, exacto. Sí. Y está el Godínez, y también al lado está el güey que vende tacos veganos. Santi, güey, ¿te polacos. acuerdas del primer Sí, güey. capítulo de la Reforma? Sí, Santi, que tiene por ahí bigotito está. así, güey, y se pone Sí, que está tragando mariscos en la, Sí. ahí en el Y restaurante. Rubén, nada más ponle bigotito. Ándale. Tú podías ser todo, güey. Güey, yo soy multifacético. Sí. Pero bueno, a ver, después del señor multifacetas, después de la introducción al ego de Rubén, pues creo que es necesario, pues ya poner un contexto como Bien. nosotros sabemos, cabrón. Pues bien, O mira. sea, como Bien, nosotros bien, sabemos y como nosotros dejémoslo ahí. sabemos. Pues miren, como se acuerdan del último episodio, nos quedamos en 1857, si no me equivoco. Yes. Llegamos hasta allá. Sí. Bueno, pues en 1857, ya estrenando Constitución y todo el pedo, pues evidentemente los cocolazos todavía no se terminaban, cabrón. Porque ¿cuánto? nunca se han terminado. O sea, siempre son los conservadores contra los liberales, fifís contra chairos. Nada más que ahora ya se agarran a tuitazos. Ajá, ¿no? ahora son Balazos, tuitas. Güey, estaría chingón, güey, así agarrar a pinches fifís y chairos, güey. Y así, órale, culeros, una bala, güey, y chingue su madre. A ver qué les toca. No mames, güey. Estaría bueno, güey. Te traes al norteño, pinche hora de putos. Pero bueno, nos quedamos ahí en el 57. Ajá. Y pues aquí es donde ya tenemos esta constitución, siguen los cocolazos, liberales contra conservadores, y aquí es donde le damos entrada a nuestro personaje del día de hoy, que pues es a quien queremos cambiar en la historia, ¿no? Nuestro general, don Porfirio Díaz, que el nombre completo es, según Wikipedia, obviamente,
porque no lo buscan. en Igual otro y era lado. más largo. Sí, seguramente. Don José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Este ¿Mori? está decente. Mori, Mori. Está cortito. Como Mori. Bárbara. Mori. Bárbara. Está corto, güey. Güey, nadie se aprendió el nombre completo de Miguel Hidalgo, güey. No seas cabrón, güey. No, Eran no, como 5 nombres y 3 apellidos. Güey, es que así era, ¿no? Es En esa época- que Díaz era un hombre de pueblo, güey. Sí, claro. Es que además este cabrón es oaxaqueño, igual que Juárez, ¿no? Tiene ahí como un lado Juarista. norteño, güey. Ujú. Pero al Sí, rato su exploramos papá era eso. norteño. No, pues es que está muy ¿Ah, sí era cabrón. norteño su Sí, papá? güey. No, mames, neta te Sí. cae. Hijo de Oye, últimamente Rubén me anda fallando con los datos, ¿eh? ¿Qué Sí, te está No, pasando? pues es que nos estamos metiendo en periodos que no manejo, muchachos. Ay, Déjalo. uy, no, ya, señor contabilidad. Bueno, para esto está muy chingón porque no vamos a hablar de don Porfirio ya, el chingón, terrateniente, la chingada. No. Estamos No, hablando del inicio, ¿no? El inicio el héroe de Porfirio Díaz. Está muy cabrón porque Porfirio Díaz, digo, para hacer el cuento un poco menos largo, Porfirio Díaz está en Oaxaca y se encarga de la defensa de Oaxaca durante todo este periodo turbio Correcto. después de la Constitución, De intervención. ¿no? Entonces, cuando se da este pedo, Juárez sigue siendo gobernador de Oaxaca y nombra a Porfirio Díaz como su comandante, como su general de las defensas de Oaxaca. Lo cual, pues, estaba cabrón, güey. O sea, era un puesto... Pero Juárez ya no era gobernador, era ya presidente, ¿no? No, era todavía cuando era gobernador Juárez, nombra a Porfirio. Ah, o sea, sí había una relación Sí, personal ahí. no había relación personal. Juárez se da cuenta, o sea, escucha de... pues hay un güey que acá se rifa los Sí, Juárez putazos. siendo Juárez, ¿no? Sí, o sea, Juárez pues no tenía ese güey. relaciones personales más Sí. que con Mercholo Campo y con Monfort, güey, que ahí andaban. Se andaban picando los ojos. Bueno, Yo entonces, sí sostengo eso, güey. puede ser, pero bueno, entonces Porfirio Díaz se vuelve el general de Oaxaca. Cada quien Y- sus gustos, cada quien sus gustos y es respetable. Ah, no, sí, pero es que antes lo fluidos veían aquí muy en mal, el güey. pedo. Fluidos por todos lados, ¿no? No puede ser. Güey. Ya basta, güey. Bueno. Entonces, Porfirio siendo general, o sea, imagínate qué tan cabrón fue militarmente cuando fue general de Oaxaca, que Tehuantepec se convierte en un estado durante un momento y él se vuelve el gobernador del estado de Tehuantepec. O sea, por orden de Juárez. Está muy No cabrón. creo, porque la creación de Tehuantepec fue algo que Juárez que peleó. Peleó. Ajá. Una porque vez, no o le sea, gustó, más bien lo impusieron desde otra parte. Sí, exacto. Sí. O sea, Pero él Igual y siendo... de ahí se empezaron a llevar mal. Ahí podría estar el pedo. Entonces, pasa, y pues ya, o sea, este güey, o sea, Porfirio lidia batallas en Oaxaca, defendiendo Oaxaca chingón. Y cuando llega Juárez a la silla, ya a la silla choncha, Ajá. pues entonces Porfirio dice, ¿saben qué, güey? Pues yo ya se va y se vuelve diputado, güey. Lo cual está muy cagado, ¿no? Porque siendo un hombre de armas, güey, regresar a sentarte en una curul, güey, como que... Sí, güey, o sea, tienes de un lado a Miramón, todo guapo, güey, la chingada, y del otro lado, güey, güey, Barbolsa. Güey, Perdón, igual me estoy saltando, pero según yo, después pide permiso para volver a ir a las armas. es que eso pasa, o sea, se vuelve diputado en ese periodo. Ajá. Cuando se vuelve diputado en ese periodo, de repente es cuando llegan otra vez los conservadores a querer tomar la Ciudad de México y entonces pues a ese güey le gustan los putazos. Entonces ese güey pide permiso, dice, ¿saben qué? Espérenme, güey, vamos a corretear a estos culeros defendiendo el juarismo, Ajá, güey. pero esta es guerra de reforma. Sí. Ahí estaba peleando contra Miramón Contra y demás. Miramón. Todavía ni siquiera es intervención. No, todavía ni siquiera intervención, pero este güey se dedicó a defender el juarismo y defender los intereses No de estuvo la en la nación. batalla de 5 de mayo Claro. y demás. Es que después de de hecho, ahí, ese güey, güey es el que rompe el hocico a los franceses. No es cierto, eso es No, una completa o sea, falacia y estuvo- eso lo armaron los fanboys de Díaz. Él era un capitán Él y hizo llegó, un buen, sí, o hizo sea, un buen trabajo, pero no fue gracias a él la victoria. Sí, o sea, la victoria fueron muchos es el factores. Krause metiéndose en ti. Sí, o sea, estuvo Porfirio en la batalla, ya después de este periodo de la Reforma, pues viene el periodo de la intervención francesa. En la intervención francesa, Sigue peleando. este güey sigue peleando y defiende, o sea, no solamente defiende Puebla, que también eso es loable, defiende Puebla, defiende Veracruz y defiende Oaxaca. Ajá. En la batalla del 5 de mayo, después cuando regresan los franceses a partir nuestra madre, porque les partimos su madre en el 5 de mayo, apresan un chingo de generales los franceses, cuando le Ajá. rompen su madre al ejército mexicano, y entre ellos se va Díaz. Entonces Díaz se escapa, no encontré cómo, o sea, no sé si se vistió de señora como Loki o qué hizo para escaparse de los franceses, pero se escapa y se regresa a Ciudad de México. Ajá. Llega a Ciudad de México y se da cuenta que pues ya Juárez, patitas, ¿para qué las quiero? Luego ya Las se fue a llevé, Paso güey. del Norte. Exacto. Hoy Ciudad Juárez. Entonces llega ese güey y dice, no mames, ¿qué hago?
pues le dan órdenes, instrucciones de, güey, regrésate a defender Oaxaca otra vez. O sea, ese güey ha defendido Oaxaca más que cualquier otro personaje histórico. ¿Cómo se llama? ¿Lila Downs? Porfirio Díaz representa más Oaxaca que Lila Downs, güey, para pronto. Entonces, se regresa, vuelve a combatir y la chingada. Y entonces le dan la hacienda de la Noria. No la Noria de los cementeros, no la Noria del Cruz Azul, sino una Noria que está allá en Oaxaca. Otra Noria. Otra Noria. Ajá. Una que no está salada. Una que no está salada. O Ya se sí, les quitó. Ya se les quitó, ya. o sí, dependiendo. Pero entonces le dan la hacienda de la Noria y ese güey pues ya se queda ahí. Pero obviamente, a ver, es un cabrón que se dedica a las armas, le gusta la guerra, le gusta... Pues empieza acá como a ver qué pedo, pues oye, ¿sabes qué es que Juárez? Como que ya se está diciendo el Estado soy yo. Yo soy la república. Sí, no mames. Güey, eso sí lo dijo, güey. O sea, es que una parte que no nos cuentan de la historia, creo que es esa, ¿no? Coincidirás, Lalito. O sea, Juárez, ya después de que ya se chingó a Maximiliano y ya es la verga, güey, o sea, se va. Sí, Se vuela. empieza a elevar, güey. O sea, también no estaba tan alto, ¿Qué? entonces, pues, sí tenía tendencias, ¿no? Que además está muy cagado, güey, porque también durante ese periodo de la intervención francesa, güey, con Maximiliano en el poder, Maximiliano se da cuenta de quién era Porfirio Díaz, que sí era un militar muy cabrón, Y lo invita. y lo invita. Y Díaz le dice, no, pues chinga tu madre, güey. Igualito Porque, que Juárez. sí, Ajá. porque el cabrón, o sea, pues sí era un güey, un patriota, o sea, ese güey era de México para los mexicanos. la Sí, mamada. siempre fue un patriota O sea, hasta que se murió. Hasta que se murió. Pero el pedo, pues es que pasa este pedo, se queda Juárez en la silla, este güey se va a la Noria y en la Noria empieza este güey acá de, no, güey, ¿sabes qué? Mejor vamos a pegarle a Juárez otra vez, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando está en la Noria, pues el güey ya se siente solo, olvidado. Yo me lo viejo, imagino, güey, como Así. la película del patriota, güey, en la Noria, güey. Ajá, exacto, así mero, güey. Como Mel Gibson, pero con bigotes, Sí, ¿no? güey. Así cortando leña y la mamada, güey. Ajá, sí, sí. Entonces, de repente, pues, Haciendo güey, sillas. Sí. llegan los generales de otros lugares, güey, le dicen, oye, Díaz, no mames, pues Juárez, pues ya, güey, ya que le vaya yendo, güey. Y entonces dice Díaz, güey, ¿sabes qué? Pues yo estoy con los intereses de la nación, no sé qué, pero pues lo convencen de lanzarse otra vez a ser diputado, güey, ¿no? El segundo, o sea, ese sí fue un error bien culero, porque es lo que nos pasa a cualquiera que hemos trabajado en el gobierno, güey. Entras al gobierno, güey. O sea, ya te aceptas como Quieren parte más, de esa claro, gente, güey. Ya, Está bien, güey. Está bien. No, siempre hay que ser crítico donde estés, güey. Sí, Entonces, sí. Tú sigue. Entonces, no, güey. O sea, llega este cabrón y se da cuenta que pues todo sigue siendo él. Espéreme tantito, ahí lo vemos el lunes. Y que cree que ya son las 3 y ya nos recibimos. Se le olvidó la copia del INE. Entonces este güey pues dice, no mames, cabrón, no luchamos para que esto siguiera de la misma manera, güey, con puro pinche burócrata culero, ¿no? Por eso los están sustituyendo con programas. Con programas, hijos de la exacto, chingada, güey. Así, exacto. Gracias a Dios. Ya todo es automático, güey. Ya por eso puedes ir a tu cajita. Pero fíjate, qué mamada, güey, porque ya hicieron estas madres para ir a sacar tu acta de nacimiento automática, Ajá. ¿no? Que vas y pones tu fecha y la mamada. Pero tienen un pendejo ahí para operar la pinche maquinita, güey. Pues no mames, güey, liquidarlos no es barato, güey. Entonces, pasa este pedo y pues otra vez Díaz, o sea, ya siendo diputado por segunda ocasión, pues se da cuenta que el gobierno pues sigue siendo una mamada. Entonces regresa con los generales y le dice, no, güey, ¿saben qué? Sí, ya, güey, ya estuvo, güey, esto no ha cambiado. Y entonces se va a Brownsville, Texas, a negociar. Brownsville, señora. Oh, bueno. Se dice Brownsville. Este cabrón, no, puta, Si no perdón. entendieron la referencia de ese chiste, vean Solo para Mujeres, creo que se llama la Entonces, película. Pasa, llega, no sé, güey, no sé qué tipo de cine es este, güey. Yo tampoco. Sí. Sin misterio. Entonces llega Brownsville, A Brownsville. Texas, a negociar con algunas personas del gobierno y empresarios, no Los esclavistas, esclavistas. empresarios Que diga, tejanos, algo así. ¿no? Entonces pasa este pedo y ese güey pues ya tiene, o sea, todos los que estaban en contra de Juárez, todos los generales que estaban en contra de Juárez, el apoyo de los gringos, entonces regresa para hacer una campaña y se vuelven a dar los putazos, o sea, Sí. como siempre. Y se petatea el chaparro. El pedo es que el chaparrito se petatea y entonces todos dicen, güey, pues ya se murió, no sean culeros, pues Ya vamos déjenlo. a darle los 40 días de salvación. ¿no? Pequeño paréntesis, güey, a Juárez no lo insultaron. Haz de cuenta que se muere Andrés Manuel, güey, y el Reforma no lo insulta, güey. Dice que era un patriota y la chingada era otras épocas. No, pues ya, o sea, Uno respetaba a los adversarios. güey. entonces todos agarran sus cosas y se van a la verga. Y ya, entonces sube Lerdo de Tejada, asume la presidencia del país. Y entonces pues todo estaba bien. De repente, pues Porfirio en Oaxaca otra vez en su hacienda, empieza a escuchar que Lerdo de Tejada se quiere reelegir.
Dicen, no, cabrón, ¿cómo crees, papito? No, y no después va, de la güey. chingadera que hizo con la reedición de la ley Lerdo, Exacto. siendo Lerdo de Siendo Tejados, Lerdo. es como, güey, voy a reescribir mi canción a la verga, Exacto. güey. Así, Bumburi cambiándole a... No la sé, chispa güey. adecuada, Ándale, ¿no? algo así, güey. Pues Entonces- dile que no. Metallica haciendo nuevas rolas. Metallica haciendo rolas con Maluma, ¿no? ¿O con quién va Bunny? Right here, bro. Right here. Entonces, pasa y pues, o sea, Porfirio Díaz dice, no, güey, ¿sabes qué? Esto sí ya chingó a su madre. Se levantan armas otra vez, ahora en contra de Lerdo, y entonces se organizan las elecciones. Lerdo gana las elecciones, pero entra un tercero en discordia, güey. En este caso, entra Iglesias, que era el presidente de la Suprema ¿Enrique? Corte de... Enrique Iglesias, güey. Sí, sí, sí. No, Está Julio. cabrón. Julio Iglesias. Que se fue volando. Se fue volando. Yo les paso el nombre. Pues Iglesias, el de la ley Iglesias, que era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, impugna la elección y entonces le dice a Lerdo, no, güey, ¿sabes qué? La perdiste, pero ¿qué crees? Yo la impugné, yo te digo que no, pero yo soy el presidente de la Suprema Corte y como presidente de la Suprema Corte, pues ahora yo soy el presidente. Y otra vez, gobierno Diputazos. legítimo contra gobierno no legítimo. Diputazos. Diputazos. Entonces, se empiezan a agarrar a chingadazos y Porfirio llega y dice, no, ¿saben qué? Ya estuvo, güey, aliviánense, culeros. Corre a Lerdo de Tejada de la Ciudad de México, güey, lo lleva hasta Guadalajara y una vez que le parte su madre y lo corre de ahí, se regresa a reventarle su madre a Iglesias a Guanajuato. O sea, el güey empezó a corretear a todos así de, ¡órale, a chingar a su órale, madre! Sí. Corre a todos, cabrón, y toma el poder interinamente de marzo a noviembre. O sea, como señora con chancla. güey. Sí, 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 o sea, llegó como tu mamá, cabrón, cuando te quería Sí, correr. sí, No mames, no lo quería decir, Sí, güey. así, güey. Entonces, Con chancla en la con mano. chancla en mano, güey, belicosa, vámonos a güey. la verga. Entonces, este cabrón le da el poder para que organice unas elecciones a Juan Nepomuceno Méndez, que no es el mismo No, que no es no confundir Nepomuceno con Almonte. Nepomuceno Almonte. Es Juan Nepomuceno. O es otro Méndez. Nepomuceno. Entonces, No sé por qué era un pinche nombre común en el siglo XIX. Pinche nombre. pues está padre, más güey. cool. No mames. Imagínate el Nepo. El pajete tan El culera. Nipo. Güey. Te podría decir el Nipple. Güey, exacto, güey. O sea, imagínate, güey, cuántos No mames, pinches vale, apodos, güey. O sea, no mames, güey. Que no le pongan a sus niños así. Póngale así, estaría chingón. Imagínense en la primaria que llegues y que. El Nepo. ¡Nipple! ¡Ya llegaron por ti, Nipple. cabrón! Estaría chido. Organiza las elecciones en el 77 y adivinen quién gana las elecciones en el 77. Juárez. Muerto. Ya sé. Güey. Juárez, pero el segundo Juárez, más, pero segundo. el segundo que ganó fue Díaz. Sí, Entonces, sí. a la verga, Entonces, vámonos, porque Díaz. México. Gana Díaz y comienza un periodo, el primer periodo de gobierno de Díaz. Entonces está chingón, güey, empieza a hacer como buenas cosas, a traer estabilidad, porque pues ese güey fue el chingón. Entonces pasa eso, y después de que termina su periodo de gobierno, le da el, estoy buscando el nombre para no equivocarme. Para no cagarla. Sí. Le da el poder, Manuel. cede su poder a su compadre, a Manuel del Refugio González Flores. Que armaba buenas fiestas Claro. por lo que pusiste Por lo en que- el guión, güey. No, de hecho, fui yo el que lo puso y era porque le gustaba las mujeres, ¿no? O Básicamente. sea, tenía un visito por ahí. se contrató, pues básicamente rusas para casarse. No mames. Bueno, mira. Güey, o sea, ese güey inauguró las esposas por. No por sé si él lo correspondencia, inauguró. güey. No sé si él lo Igual inauguró. no existía, No, güey, no mames. Pero Bueno, México partiendo aguas, güey, en el. Güey, no, en el en el diciembre. la trata de blancas, ¿no? La trata de blancas mundial, güey. Sí, Claro. entonces, nos la adelantamos al internet, cabrón, no mames. imagínate, güey. O sea, entonces Manuel del Refugio lo que hace es que nombra a Porfirio Díaz como ministro de Fomento. Pero adivinen qué, a Díaz tampoco le empezó a gustar y volvió a... No, pero porque Manuel se quería, ya le estaba ganando como también este poder y así me voy a Lo estaban reelegir. corrompiendo la gente que se le junta al presidente, Y ¿no? le dijo Porfirio Díaz, ¿sabes qué, cabrón? Aquí nadie se reelige más que yo. Y entonces... No le dijo así, nada más le dijo, mira, Pero casi. tú no. Pero casi. Tú no. Dijo, como ya vi que todos se quieren elegir y son una bola Son una bola de culeros, pendejos. Ahora voy yo. putos. Y el 1 de diciembre del 84, Díaz vuelve a la presidencia por vía electoral. O sea, también Sí, sí, sí. Eso hay que tomarlo en cuenta. Las dos Y cuando llega ya el... llega por vía electoral. Y cuando se levantó con el plan de la Noria, hay que decirlo, su lema era no reelección. Ya después le O sea, pusieron el sufragio sí. efectivo. Ya, exacto. Porque no mames, o sea, le estaban dando la madre con su propia frase. Con su propia frase, exacto. Entonces, Había copyright que proteger. el YouTube. copyright. Entonces, hasta aquí nos quedamos con ya vuelve Díaz a la presidencia, ¿no? Ahí, por ejemplo, Lalito, sí, yo le quiero decir las ventajas y desventajas que dio Díaz durante su segundo periodo como preciso, ¿no?
Hizo 19,000 kilómetros de vías férreas. Perdón, De vidas férreas. de vías férreas. Férreas, aferradas. Sí, aferradas, chingón. Chingonas. Justo, ¿me entendieron? Sí, no mames. Son unos chingones. Güey. Fomentó la inversión extranjera, creó la minería, agricultura, petróleo, entre otros. Reglamentó la educación como gratuita, laica y obligatoria. Yo ahí tengo una duda, ¿que no había sido Juárez? No. No, pero él ya la reglamenta. Ajá, él nada más la ok. hace laica. Ajá. Y. Fundó la Escuela Naval Militar y otras que tienen que ver con violencia. Creó los Obviamente. puertos de Veracruz, Manzanillo, Salina Cruz y Tampico. Que por ahí, ajá, nuestro productor siempre grita, cuando decimos eso. No sé, Cuando creen ovnis, contrataron a ¿no? Lady No, es que creo que es de allá, güey. ¿Es de allá? Creen ovnis. ¿Eres de allá? ¿Eres de Manzanillo? Salina Cruz. Salina Cruz. Salina Cruz. Vámonos. Ah, mira. Ah, no mames. Vamos por unas nalgonas. Ah, no es cierto. ¡Güey! Broma. La comedia es tragedia. Espera, güey. todavía sigue el perrito, güey. La comedia es tragedia. Ok. Y por último, creó la Universidad Nacional Autónoma de México. ¡Pública y gratuita! ¿Y sí? No sé si. Si lo leemos hasta aquí podremos decir, mira, no mames, Ese este güey güey, dejó. wow, ¿no? Hizo- pero hizo un tren Bala, Producto Interno Bruto. antes de que Antes de lo que llevemos al, no mames, este güey debe de ser Dios. Las desventajas. Las tierras de los que trabajaban en las tierras no eran de ellos, eran de los ricos. La modernización estaba en manos de una minoría O sea, de los O ricos. sea, de los ricos. de los ricos. Ponen atención, ¿eh? Quedó marcado por fraude electoral, represión y corrupción. Hecha por los ricos. Exacto. Oligarquía. Que son los ricos son los gobernando. Dejó una población de 13 millones de mexicanos en la pobreza extrema de un total de 15 millones. Porque para que Mamá. existan ricos debe de haber pobres. Claro, Claro. Y entre más ricos quieres que sean los ricos, tiene que haber Tiene que haber más pobres, más pobres. Sí, sí. claro. Sí. Explotó a los aborígenes. Para Así decía, no me vean mal, así decía. No, bueno. Ok, está bien. Ejemplos, Yucatán y el Valle Nacional. No, y la guerra del Jackie. Y ¡Y las nalgonas! las nalgonas. Ay, ya lo habíamos superado. Ya habíamos pasado por eso. No, pero la guerra del Jackie estuvo bien. Bien ojete, culera. güey. Sí. A los campesinos les arrebataron sus tierras por los extranjeros. Que eran ricos. Es que, no, y es que Obviamente. además, o sea, él luchó contra la intervención y después terminó entregando el país, güey. Ah, pero es que hay un porqué. Exacto. Hay un pero- porqué. Y obviamente fue causante de que existiera la revolución. Pues sí. O sea, que Madero dijera, ya basta, también queremos nosotros. Y que salía Zapata en sus tacones, güey. Zapata, güey. De Güey, Zapata repente- se ve muy guapo en tacones. Güey, la neta sí. Sí, güey. La neta sí. Es buen héroe patrio, güey. O sea, no puedes traer tacones así siendo vato, güey, Nah, si no no. tienes un bigote. Güey, de sí, a tamaño. huevo, güey. Sí, No güey. mames. Y pues ya, fue un culero al final. O sea, entonces caemos en eso, güey. O sea, se volvió tirano al final, güey. Sí, Pero mi trabajo era salvar a. Exacto. a Don Salva a Díaz, güey. Que no Entonces, sea tirano. Miren, para salvarlo, no tenemos que ¿con salvarlo. qué? a él. Todavía no. No, pero Quiero no, saber sí, sí, primero cálmate. con qué va a salvar a Díaz. ¿Con qué Deja vas el a L'Oreal salvar? de París ahí. L'Oreal de París. ¿Con Mira, qué vas a salvar a Díaz? Como dirían los Tigres del Norte, ¿dónde fue que torció el camino? ¿En dónde fue que se descarrió? cabrón? Verga, tu fin de semana estuvo bueno, Sí, güey. estuvo bien chido, güey. La neta, sí. Aquí, ¿Cómo va esa canción de Urbano, güey? La de Él no tuvo la culpa, güey, del policía que lo mata corriendo con un. él no lo mató. No lo mató. Fue el medio. Sus padres. Sí. Bueno, ya no vamos a cantar aquí. Pero bueno, les voy a contar la historia de la primera esposa de Díaz, que fue a la que más quiso y la que era una relación, la verdad, un poco menos sana. Ahí güey. nació todo el problema del norte del país. Es que por eso te dije al principio, güey, oye, no mames, Son en los serio, genios. su papá era norteño, güey, porque esos güeyes ya tienen algo. Sí. Se casó con su sobrina. Sí, Eh, bueno, no era la prima. La señorita se llamaba Delfina Díaz Ortega. Se casan en el 67, o sea, acabando de fusilar a Maximiliano, güey, casi con la cabeza de Miramón aquí en la mano, le manda, nos vamos a casar, sobrina. Y además, güey, porque siglo XIX y machismo, Espérame. ¿tú crees que hubo una boda? No hubo una boda, pero no güey, le se habló así. mandaron cartas, güey. No le habló así, Ah, bueno, pues no porque me... él era de Oaxaca. Pues sí, pero
le quedan rastros ahí, güey. Es su papá era del norte, ¿no? Cuando dijo eso, sí Sobrino. lo hizo. ¿No escucharon ya el audio que le manda a Edison? Ah, sí. Entonces, sobrina, nos vamos a casar. Así habla, güey. sí le salió, Sobrino, güey. No. Se habla. agárreselas en agua si nos vamos a casar. Sí, es completamente correcto, pero básicamente se casa con su sobrina. Y pues digo, nosotros ya sabemos por qué. Ellos pensaban que era una maldición, nosotros sabemos que se llama endogamia. Sí, sí. Pero de 7 hijos le sobreviven 2, ¿no? Eso pasa con todos los animales. No, y tenían una relación muy bonita porque además la morra... De 7 sobrevivieron 2, pero era bien bonito. Ah, sí, no, la relación, güey. O sea, se querían mucho. O sea, ellos sí güey. se querían. Platicaban y la chingada. Pues todo, se conocen desde que todo, eran todo lo morros. que estás buscando en Tinder, amigo, pero no vas a encontrar ahí. Exactamente eso tenían. güey. Cásate O con sea, tu sobrina. Oh, wow. No. No, Mira, no, editando- Díaz fue a su bautizo, güey. No hay nada que le pudiera esconder, güey. O sea, No, mames. la vio en su bautizo, en su presentación, en sus 3 años, en sus 15. Pues no mames, güey. Güey, this is so wrong, güey. This is so fucking wrong. Ok. Bueno, total, se casa con su sobrina. Se casan por cartas. Tienen, como ya lo dije, varios hijos. De hecho, cagadamente, los únicos 2 que les sobreviven lo tienen cuando viven la noria en paz. ¿Mm? O sea, si No, quieren sin estrés. hacer una película, esa pinche maldición está verga. Pero bueno, el asunto es que en 1880 Delfina se embaraza de la que vendría siendo el 7º embarazo y iba a ser la 3ª hija viva. Es la 5ª en realidad que se muere a las pocas horas de haber nacido. Ella queda demasiado cansada, Delfina. ajá, Delfina, y pues le dice, no, mi presidente, pues yo creo que le va hablando al padrecito. Como que le vamos a hablar al padrecito. Pues es que ya está dando las nice, mi niña, ya. No, mi señor. Ya está colgando los tacones. ¡Prima! Sobrina, güey. Todo. No, es que ya Ah, buscaba le la estaba prima hablando a para la buscar la suegra. otra, sí. A su prima suegra, suegra, güey. sí, sí. Qué pinche cosa tan horrible, güey. Total, el asunto es que en abril de 1880, Delfina da a luz a la que vendría siendo, déjame busco el nombre de la niña. Sí, la 5ª. La 5ª, Victoria Francisca, se llamaba. Y no es un personaje de Omar Chaparro. Total, el asunto es que ya ven muy mal a Delfina, ya se está muriendo. Y Díaz habla al arzobispado de la Ciudad de México, porque era el presidente, y le mandan al arzobispo Pelagio. No me sé el nombre completo, seguramente ahí está la foto. ¡Sube, Pelayo, sube! ¡Sube, Pelayo! Ándale, algo así. Pero este güey, nada pendejo, dice, cabrón. Ya te tengo. Ajá, güey. O sea, lo agarran de los... Te tengo como monaguillo, Ajá, hijo de tu pinche ándale, madre. algo así, güey. Hijo de la chinga. No mames, ¿qué te pasa hoy, güey? Viene echando tiros. Ya el sé. gordito, güey. Ya se conectó el 5G, güey, entonces ya no. Nada, güey. Le condiciona, o sea, le dice, va, güey. Mira, yo los tengo que casar para que tu esposa pueda pasar a mejor vida con Dios, ¿no? Porque si no va a arder eternamente en las llamas de Satanás y va a tener un diablito picándole las nalgas todo el pinche día. Como que le van a picar las nalgas. Exactamente. Total, el asunto, güey, es que agarra y le dice, mira, ¿te acuerdas que tú juraste esa pinche constitución del diablo del 57? Claro que sí. Ok, la tienes que desjurar. No, no me diga eso. No, pues cómo no. El pueblo, yo me debo al pueblo mexicano. No, usted se debe a su esposa. Y si quiere que A su Juárez. esposa y su alma eterna Y que no le piquen las nalgas. Exactamente. Que no le piquen las nalgas, pues tiene que usted jurar esto. Pero me jura que no le van a picar las No, nalgas. le juro que no le van a picar las Que nalgas. chinga su madre, 57. Ah, Entonces. exactamente. Y lo hacen firmar la chingadera esta. Entonces, y le dan los altos óleos y la chingada, porque pues ya saben, la gente en el siglo XIX pues creía en Dios, ¿no? El tema es que, sí, no, si no vayan a ver, hay una página muy chistosa que me han dicho a mí que se llama OnlyFans. Ya la Ya, gente ya. no cree en Dios. Ya no se creen. Ya Dios. no creen en Les Dios. pican las nalgas Pero- todo el tiempo. Sí, sí. Güey, no mames. Pero bueno, el asunto es que vamos a pasa, hacernos güey? la pregunta: ¿qué pasa si Delfina no se petatea? Entonces el señor ya no tiene por qué. El señor no tiene por qué abjurar la del 57, porque lo que esto provocó fue que se juntara con el famoso grupo de los científicos. Entonces, este va a ser el punto de la ucronía. Yo digo que prendamos el de L'Oréal París. A ver, les va el de L'Oréal. Espérame, porque no me quedó claro. ¿Delfina no se muere? Delfina no se muere. ¿Tiene a su hija? Nada más.
Ese es el único cambio. No tienen a su hija, la hija. O sea, ese güey no tiene por qué firmar nada. Exacto, no, no jura nada y no se tiene que relacionar con el grupo que posteriormente sería llamado como los científicos. ¿Les late? Va. Ah, no mames, güey, ya chupé. ¿Qué tal? La producción mames, es una es otro chingonería, pedo, güey. güey, es otro pedo. Pero bueno, entonces ya quedamos. Delfina no se muere, tienen a su hija, está en Ajá. la noria. Les voy a contar un dato curioso. Ah, O bueno, Rubén, sí, datos no. curiosos. Bueno, sí, güey, datos curiosos. Güey, tienes es que lo único que contarlo. hago en el Sí, ¿va? programa. Dale, maldita dale, a sea, ver. güey. Durante la rebelión de 1879, o sea, un año antes de que se muera Delfina, cuando ya Porfirio Díaz era presidente, hay un telegrama que le envía, y esto nada más sirve para probar, güey, que la gente desde el siglo XIX habla igual en este país, nada más que escribían mucho más rimbombante, en donde dice, mátalos en caliente y después averiguas. Pues sí, sí. Y esta frase Está básicamente encierra y engloba La la política de capacidad Díaz. represiva de Díaz que tenía desde que era buen presidente, porque este es al final de su primer mandato. O sea, Madres. siempre fue represivo porque era un militar. Hay que Claro. tener eso muy en cuenta hacia dónde vamos. Que era hacia los lerdistas que se levantaron en Veracruz, hasta donde entiendo. Sí, pero Lerdo de Tejada era un pinche prócer de la patria, güey. O sea, es alguien de que sí, de Sí, quien no, sí hay yo no lo estoy monografías, defendiendo. güey, ¿no? Yo nada más era. Dato curioso. Sí, sí, sí. Dato güey. del dato. Pero Ajá, bueno, el dato sí. del dato, ¿ya? Es como los Simpsons de Playo. Playo di Playo. Dato. Dato de dato. Ahora sí, no se muere Delfina. No se muere el Ok. cine. Todo está bien en la vida personal de Díaz, güey. No se sume en una espiral y en un torbellino de oscuridad y oligarquía hacia, Y entonces- hacia su periodo. Y pues miren, lo que para mi entender provocaría esto en primer lugar sería que tendríamos una saludable y sostenida recuperación económica, porque esto lo que provoca es que Díaz nada más está en el poder los 6 años que le correspondían, o 4 creo que eran en el momento, igual y se reelige una vez, ¿no? Que creo que también era permitido por la Constitución en ese momento, pero estos saltos chingones que tenemos de crecimiento y de Producto Interno Bruto que te venden como los ¿Qué grandes fueron logros los de que- Díaz, no suceden. ¿Por qué no suceden? Porque él, en lugar de ubicar al Estado como un eje rector de capitales extranjeros que vienen a invertir al país, lo que hace es captar esas inversiones de alguna otra manera y reinvertirlas directamente en la infraestructura del país con los medios de que ya tenía el país. Pero para esto, pues tienes un país que está sumido en el analfabetismo, tienes un país con increíbles problemas de comunicación, etcétera, etcétera. Oh, de hecho, Y se en tendría Entonces, al que... final, lo que tú decías... Estás en guerra. Ajá, o Se sea, tendría que- las ventajas y desventajas desaparecen al mismo tiempo. Ujú. ¿Por qué, güey? Porque ok, no vas a tener la guerra del yaqui, pero no vas a tener 19,000 kilómetros de birras. Tiempo. De Tiempo. birrias ferroviarias. Ajá. De birrias de Guadalajara, sí. Esto es después de Manuel. Sí. Sí, o sea, tiene Sí, el sí, primer sí. periodo, Ok, Manuel. pero es que Manuel ya había empezado, nada más quiero que me aclares este punto, ya había empezado con el pedo de las vías férreas. O sea, lo continúa. Pues agarra al joven Díaz. Bartlett que estaba saliendo, creo que de. Agarra un chamaco. Un chamaco que se llama Manuel. Y su compa, el Chespirito, que por ahí andaba también. Y lo meta que negocie con las ferroviarias, güey. Ay, No Dios mames, mío, güey. Les va a santo. reventar el culo. No mames, Sí, es sí, buen sí. chiste, güey. Total, güey. El asunto es que, para mi punto de vista, lo que pasa con esto es que Díaz no le permite la entrada a las grandes transnacionales a las que les permitió entrar, o por lo menos lo hace de una forma más moderada. Lo que sucede con esto es que esto nos llega al final de la era de la industrialización, de la revolución industrial en Europa y en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, como estamos en 1880, imagínate que en lugar, güey, de tener lo que pasó, tenemos 4 décadas para prepararnos para la Primera Guerra Mundial. Es decir, de rearmar la estructura del país. Obviamente Díaz, para mi gusto, estaría llevando a cabo una clase de maximato, estaría haciendo el poder detrás del poder, pero ya no se reelegiría, sería algo así como Plutarco. No, y además, o sea, lo que sí hizo bien Díaz durante sus primeras gestiones fue pacificar el país. O sea, ¿Pero a base de qué? no, claro, o sea, pero es que ese es el punto, hay que sacrificar algo, güey.
O sea, el punto está, tienes un desmadre. O sea, vienes ¿estás en- aprobando la guerra del yaqui? No, a Ok. ver, o sea, se pacifica el país, ¿por qué? Porque cuando Díaz asume la presidencia por primera vez, él tiene el apoyo de todos, güey, o de la gran mayoría, güey. Entonces, empiezas una pacificación de que ya no hay grupitos contra grupitos peleándose unos contra otros. Sí, no, ya Ya. los unificas. Exacto, se aplacan, se unifican, y eso ya es un avance gigantesco, Sí, no, güey. y para mi gusto, para mi punto y para mi gusto, yo creo que Díaz, o por lo menos los consultores republicanos que hubiese tenido cerca, en lugar de los científicos, le hubieran aconsejado a instituir un sistema bipartidista que permitiera esta idea de la democracia, La idea, aunque sí. no sea una democracia real. Hola, Estados Unidos, ¿cómo están? Pero sí, o sea, que les permita a la gente tener esta sensación de que está cambiando La algo, esperanza, ¿no? exacto. Pero ya tienes una clase política que va hacia algún lado. Y esto lo que nos quita de encima es finalmente lo que pasó. O sea, lo que pasó en los años 80 del siglo XIX fue que básicamente un presidente se impuso, empezó a vender los recursos naturales del país, empezó a privatizar industrias nacionales y Generó una y reforma durante energética, tre- una reforma y educativa, durante una 30 reforma agraria. años permitió la acumulación de riquezas de... Qué incómodo, güey. ¿Se dan cuenta, niños, cómo se repite y se repite y se repite y se repite? Sí, Pero sí, bueno, sí. Asumiendo que Porfirio Díaz entrega el poder y no es Gollum, como todos los presidentes mexicanos ever, te estamos viendo, donde sea que estés, ahí cerca de la estación Zócalo. No se reelige, no es Gollum. Lo que inminentemente desata es una fúrica y organizada respuesta de la derecha, como le pegaron a Madero, ¿no? Pero desde antes. Si Porfirio logra navegar esto, no sé, güey, igual y pone una conferencia mañanera, güey. No sé, güey, ¿no? O sea, No, güey, cabrón. que haya hecho... Es militar. Sí, no mames. Es que Es sí, no suena militar, feo. güey. sí, güey, es que sí suena sangriento. Suena feo. Ahí sí tienen razón, muchachos, ¿eh? Ahí sí la cagué. Pero vamos a ponerle que navega así feliz. Es que tú querías algo de paz, güey, ¿no? No, Entonces, o sea, navega ahí la economía, logra manejar las tasas de crédito, logra manejar la inversión extranjera directa, de tal manera que tampoco nos quiten soberanía, etcétera, etcétera. Y favorece la bancarización del sistema mexicano en general, ¿no? O sea, favorece el hecho de que la gente tenga acceso a crédito para poder desarrollar más infraestructura y demás. O sea, da Establece- apoyos a los jóvenes. Y... No, tampoco, no mames. ¿No? Es principios del ok. siglo XX. Va. no, güey. O sea, lo que haría ahí sería derechos Frijoles, laborales, ya sabes, arroz, las así, cosas ¿no? que la gente pedía. Pone Mira. carreteras, derechos de los animales y... Ah, ya estamos hablando de otro bigote, güey. Espérense. Total, el asunto es que no vamos a dar una evolución hacia la modernidad tan rápida como la que tuvimos. ¿Por qué, güey? Porque tú tienes la era victoriana en México hasta 1910 y si das un salto de 7 años hacia adelante, de repente, no mames, güey, ya somos progresistas, casi rojos, güey, ¿no? Muy al pesar de Carranza. Pero con suficiente tiempo probablemente México se integraría a los aliados en la Primera Guerra Mundial, obteniendo con esto contratos de producción de armas. ¿Por qué? Porque somos un país maquilero. Y si no, que me diga alguien de Chihuahua que no. A ver. O del Estado de México, o de Hidalgo, o de de donde Querétaro. quiera, ¿no? Especialmente en el norte se da más, pero bueno. México sale de la Gran Guerra golpeado, pero lo suficientemente repuesto como para tener mano de obra y sobre todo siendo un jugador relevante en el juego de la política de los 20, porque nosotros estamos produciendo las armas. El sindicalismo y demás prestaciones modernas llegarían propiamente en la década de los 50. O sea, las prestaciones de ley, que a las que ya estamos acostumbrados porque las tenemos desde hace un siglo prácticamente. Eso quiere decir que sí nos llegan a nosotros, güey. porque Sí, a nosotros nos llegan, a huevo. Ese fue el pedo, güey, que pero- empezaron mucho antes y Sí, ya sí, nosotros ya no nos alcanzó, güey. Jalaron la cobija desde antes. Ajá, igual y nos O sea, alcanzaría ahorita todavía, tendríamos güey. trabajo de base. Ajá, ¿no? exacto, güey. O sea, tendríamos como prestaciones de ley. las resacas del New Deal, Sí. que todavía les deja a algunos países que lo llevaron a cabo y que no se han movido tan rápido. Por ejemplo, en Gringolandia ya no existe eso. Ujú. Y tuvieron estas madres desde el New Deal, güey, pero es que también allá... Espérate, Ya, pues, güey. como que tienes derecho siendo trabajador, güey? Y si sobre tengo todo que si no mandar a eres Jeff blanco. Bezos al espacio. Total, después de un sólido crecimiento de varios años, probablemente se darían de manera menos marcada esta lucha de derechos, igual y el voto femenino se diera tiempo después. Y con esto mueves un chingo de cosas. No tendríamos gente como Siqueiros, no tendríamos gente como Francisco J. Mújica, No tendríamos a Zapata, no tendríamos Lázaro a Villa, Cárdenas, no tendríamos etcétera, a etcétera. Carranza. Toda, O igual existirían, pero de otra manera, ¿no? Igual y Zapata se vuelve podría- pintor, güey. Podría, ajá.
O sea, es que, ajá, eso es lo o se que involucra o vestida. realmente. Ah, eso, güey, iba a decir. Justo eso iba a decir. igual y se puede declarar homosexual. Yo sigo diciendo que mi general se veía guapísimo en tacones. Chinguen a su madre. No, pero sí, o sea, eso es lo más cagado, ¿no? O sea, podríamos llegar hasta esta época donde nuestro crecimiento industrial, pues evidentemente es mucho más largo, o sea, no se da en un momento tan rápido, pero se da un crecimiento industrial y tal vez en esta época, pues comenzaríamos a tenerlo, esta expansión del capital y podríamos empezar con hace 20 años o 30 años se hubiera empezado con el milagro mexicano. Y tendrías un país mucho más conservador. O Sí. sea, en México, como nos funcionó, o sea, en esta versión de la historia, imagínate, cabrón. O sea, no tienes Ave cosas María como la Purísima. guerra cristera, Sin güey. pecado conservador. No tienes. Básicamente, güey, borraríamos con este pedo, a pesar de que Díaz no abjura. La Constitución del 57 la borraríamos en el facto del lenguaje popular. Es decir, todas estas luchas que se llevaron a cabo en el siglo XIX y que Díaz rompió y traicionó, ya no tendrían validez de discurso, porque al final del día nadie las traicionó. Entonces, nosotros, ergo, seríamos el producto de esta Constitución del 57 que hasta nuestros días nos sigue llevando. Y nos Sí, no llevó habría a un Constitución sistema del 17. bipartidista en donde nosotros sí creemos en la democracia, pero en realidad no somos tan avanzados como queremos. De nuevo, hola Washington, ¿cómo están? Dios bendiga a México. Sí, exactamente, güey. O sea, creas este Sin peso, sentido we trust. de nacionalismo, güey, Sí. que se creó en Estados Unidos con base en cosas igual de macabras, güey. Sí, claro. Hola Woodward Wilson, güey, de quien ya hemos hablado varias veces, ¿no? O sea, este pedo también necesitamos concientizarnos en que los estados-nación americanos se realmente producen y se fijan ya como una idea a principios del siglo XX. Y esta manera reaccionaria y proletaria y medio zurda que siempre tiene el mexicano de pensar, digo, siempre cuando no trabajas en Polanco, claramente como lo demostró Rogelio, pero justamente tomen en barecito. Estaban comiendo tacos, déjalo. lo que te da es un país que al final del día no tiene esta búsqueda, porque además no tiene la necesidad, No tiene, porque ajá. hay que decirlo, estaríamos económicamente mejor. Exacto, o sea, es el modelo que siguió Gabacholandia, güey. O sea, es eso, güey, es la venta de la esperanza. O sea, a ti, sí, o sea, Aliviánate. bueno. Ay, no como- mames, hay mira. una película de Will Smith preciosa, güey, al respecto, güey. Te En hace busca de la llorar, güey. felicidad, sí, claro. O sea, Es ¿qué No, te yo está lo decía vendiendo ahí? por el spot del eslogan de La esperanza, el Ajá, país de la esperanza. Ah, la esperanza de México. La esperanza de México. Bueno, no, pues es No, que, pero eso te es lo que- pueden vender porque ya todo está de la Exacto, verga, güey. pero- Si no estuviera de la verga, no te lo pueden vender. es como dicen, güey, si tú tienes una casa, un perro, la esposa, los hijos y la camioneta, güey, ¿Para qué te ¿pa' qué vas te- a quejar, ¿qué güey? te quejas, güey? Pinches mugrosos que me hacen llegar tarde al trabajo. Exacto. Entonces, eso es lo que hubiera generado ese México, tal vez. O sea, desde nuestra muy inculta, subjetiva, mediocre, Viciada, viciada. popular y... Mira, ya se la están aprendiendo. Más o menos ahí vamos. Entonces, eso es lo que se genera. Sí concuerdo con eso, porque justo se vuelve, a pesar de que es más largo, es más estable. O sea, es como una estructura, güey, ¿no? O sea, no se pone todo como un Jenga, güey, sino es una estructura que es más larga, güey, y va creciendo poco a poco. Y es más Y estabilizada. es más estabilizada. Y tal vez ahorita, pues sí, nosotros no estaríamos haciendo un podcast bebiendo, güey, criticando la historia de México, sino tendríamos una casa, el perro, los hijos y la camioneta, güey, y haríamos asado los domingos para ver el fútbol americano. Y eso se amplía toda la población que tenemos en este mágico y misterioso y raro país, en donde realmente pues tratamos de sacarle partido, porque nosotros estamos muy conscientes de que somos obreros en un sistema y que tenemos que hacer las cosas que nos hacen felices por otro lado. No, y que creo que lo que dijiste está bien chingón desde cómo lo dijiste, güey. Nos quitamos a los Siqueiros, nos quitamos a los Riveras, o sea, no mames, toda esa explosión cultural, puta, esa cosa que nos hace ser mexicanos, güey, pues básicamente no existiría. Y tendríamos un Andy Warhol probablemente, ¿no? Exacto. Y veneraríamos Gracias. en lugar de la lata de Campbell sería la lata de la costeña, ¿no? Así, Ay, no mames, güey. Si hay alguien viéndonos que pueda pintar, por La favor, lata de la costeña. háganos una de frijoles bayos de la costeña. Estaría toda madre. Entonces, como siempre llegamos a la conclusión en este programa,
es a partir del análisis histórico de los sucesos que crean, forjaron la conciencia que tenemos hoy en día, forjaron la sociedad que tenemos hoy en día y evidentemente nos hizo lo que somos hoy en día. Bien, mal, tenemos situaciones altas, bajas, lo que sea. Sí, todos nos tenemos que ir a chingarle mañana a las 7 de la mañana porque hoy es domingo, porque estos señores quisieron grabar en domingo. No. ¿Cómo se lava las manos Sí, el güey, perro, güey? güey. Si me critica a mí. Todos tenemos que ir a trabajar, todos tenemos que chingarle, todos tenemos altos y bajos. A ver, si vienes muy norteño, no creo que vayas a ir a ver a tu primo. ¿Quién sabe? No, las primas no. No mames, güey, lo puede ver. No, tengo que ir. No, güey. El lunes tengo que ir a chingarle, güey, por mi sueldito de 50,000, 60,000 pesos, güey. O sea, con lo que uno apenas alcanza a vivir, güey. Con lo que uno apenas alcanza para los frijoles de la costeña, güey. Exacto, sí. Sí, ¿no? Entonces, pues sí, güey. O sea, ese es el pedo. Sí, vivimos en un país en el que nos ha tocado luchar con un chingo de cosas, un chingo de injusticias. Nos toca jalarle bien perro, güey. Y eso es lo que produce lo que somos. Lo que somos, esta interacción de la cual nos podemos mofar y por eso este programa se mofa de esa historia y de esa verdad histórica y de ese contexto histórico en el que nos desarrollamos. Ah, bueno, perdón. No, pero para eso sirve, ¿no? El mexicano, eso es una de las cosas más bonitas del mexicano, que es nos aprendemos a burlar de la desgracia porque sabemos que hay que chingarla. No, y además amamos ver a nuestra selección perder. Esa es la verdad. Hijos de perra, güey. No, nos da vida. Güey, me levanté 6 de la mañana para ver a la selección perder, güey. Chinguen a tu madre, güey. Perdón. Nos da vida. Ganen el oro olímpico. Hemos estado luchando como mexicanos desde que nacimos. Y bueno, muchas gracias, amigos. Quítenle el bronce a los héroes. por favor. Síganos en nuestras redes sociales. A mí me pueden encontrar como Iscoyotl en Twitter. A mí como Cosme Martínez en Instagram. Danogabe en Instagram. Todas las redes sociales, El Efecto Palomilla, Twitter, TikTok, Facebook, YouTube. Todos. No, en Todo. Facebook no me busquen. Y sigan también las redes sociales de Coyotésica, el estudio donde grabamos, por si quieren venir a echar un rato de desmadre, pues ya les cobrarán los señores lo que les tengan que cobrar. Y que por cierto, queremos hacerles la invitación para el cierre de temporada. Ya les daremos detalles, pero va a ser en vivo. Si Pueden les gusta el venir. programa, pues, Esas 60 reproducciones pueden estar aquí con nosotros. No las 60. Son Bueno, mucha gente. Hay sana distancia. Entonces, no, y unos 20 más. semáforo naranja y Sí. demás. Pero bueno, muchas gracias, un placer amigos. tenerlos como cada 15 días. Nos vemos la próxima. Gracias. Cuídense. Los queremos. Bonita noche. ¿Por qué, güey? ¿Por qué, güey? Edward Norton decía, existe una conexión, un hilo invisible en el universo que une todas nuestras decisiones y las convierte en repercusiones. Si tienes un universo en donde una mariposa aletea y otro en donde no, puedes acabar con un tifón en un mundo y una leve brisa en el otro. Acompáñanos a ver en cuál universo vivimos. No se olvide de suscribirse a nuestro canal y si no quiere que nuestras mujeres cancelen el programa, apóyenos en nuestra cuenta de Patreon. Los esperamos en 15 días y recuerde, el amor dura lo que dura dura. Hasta la próxima. Lo que quiso decir Cowboy. Se va a dejar el lote ya la verga. Depositar y no va a haber con qué pagar, cabrones. No. Eres un gran trabajador. No le quites su sueldo. Lo dije yo, güey, no tú. Pero sí, güey, Claudia te parece estar papá. Trenzas no, deja, no mames. Ponte el pedo, güey. ¿Ahora qué dice Ramón? No, además, la neta, güey, yo sigo enojado, güey, porque nunca me hicieron caso con el programa este que había de... Con el programa del Efecto Palomilla. No, restaurar los lagos de la ciudad, cabrón. Es que había un programa bien chingón, güey, que hacían así cisternas. O sea, quitas un edificio a la verga en la Roma y le metes agua. Al huevo, Y le ¿no? metes agua y ya se libera. ¡Vate para allá, güey! No estás vacunado. O sea, lo que quieres hacer es un pinche lado. Se va a dar parvovirus, sáquese a la verga. Parvovirus. Si ya tiene parvovirus, sida, sífilis.